Ya, viernes, llegó el viernes nuevamente, Robert, Así trabajando es. mucho toda la semana, con muchas planificaciones y bueno, ahí, con llamaditos y demás. Así que bueno, le damos la bienvenida a otro viernes de Entramados. Mi nombre es Ansi García y la verdad que es un gusto, un placer enorme hacer este programa que muchos amigos, y les agradecemos, bueno, a muchas amigas que están ahí apoyando y acompañando cada semana nuestras intervenciones, que espero que hoy va a ser una noche maravillosa, con un invitado de lujo, y con un tema que es maravilloso, porque ¿quién no quiere a Buenos Aires? Porque esas callecitas que tienen un, qué sé yo, ¿viste? Como el tango, ¿no es cierto, Robert? Así es. ¿Cómo te va, Angie? Buenas noches a todos, ¿sí? Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y amigos que, como vos decís, durante toda la semana nos van acompañando con sus mensajes, con sus aliento para que sigamos trabajando. Estamos muy contentos porque se está transformando en un espacio de compañía y esa era nuestra intención, ¿sí? Así que bueno, agradecemos a todos y especialmente le mando un saludo a Laura, que es una fiel seguidora y que bueno, sé que esta noche está prendida a esta edición de Los Barrios Porteños, que es el primero de los programas que vamos a estar haciendo, porque sin duda que los míticos 100 barrios, que después vamos a ver si son tantos, nos van a permitir dar unas cuantas vueltas, ¿sí?, por la ciudad autónoma de Buenos Aires y después tomaremos otros rumbos seguramente. Antes de presentar a nuestro invitado, le recordamos a quienes quieran enviar mensajes, audios, contándonos algo de este barrio que vamos a estar recorriendo virtualmente hoy, rompiendo idílicamente la pandemia. Vamos a salir a caminar por este barrio. Pueden comunicarse al 11 66 10 27 11. Nos dejan un audio o un mensajecito o lo pueden dejar por Facebook, pero un audio, si quieren contar algo, no más de un minuto, para nosotros lo vamos a compartir. Y la verdad que, bueno, la verdad que el tema de Buenos Aires y toda la temática, porque uno la ve tan cambiada, Buenos Aires, ¿no? El que viene, que ha dejado de venir en algún tiempo del exterior, cuando llega dice, igual tiene ese olorcito, el aire, esa música en el aire que la verdad que es como así como melancolía, ¿no? Cuando uno se tiene que ir de Buenos Aires por amigos que han viajado, ¿no es cierto? Y tiene esa magia, ¿no es cierto? Es una de las ciudades Sí. más hermosas del mundo. A veces uno reniega del ruido, del tránsito, de los apurones, pero siempre es lindo ir, ¿sí? Siempre es lindo regresar y caminar. Y lo interesante es que uno tiene una historia de Buenos Aires, pero también esta Buenos Aires tiene como una prehistoria y tiene un montón de historias muy pequeñas, que algunas son reales, otras tienen que ver un poco con el folclore, con las leyendas, como hablábamos el otro viernes. Y bueno, y eso es también lo interesante de ir descubriendo, ¿no? La historia y esas otras pequeñas historias que no están en los libros y que se descubren transitando Buenos Aires, ¿no? A veces cuando uno presta atención, uno encuentra que hay casas o edificios que tienen alguna placa, que remiten el recuerdo de la presencia de alguien que transitó o vivió en ese solar. Y bueno, esto es lo interesante, ¿no? Ir metiéndose por esos rincones. Y creo que tendríamos que tener nosotros como argentinos esta costumbre, ¿no? De caminar nuestro país y nuestra ciudad como extranjeros, ¿no? Mirando con ojos de extranjeros todo el tiempo para descubrir lo bella que es nuestra patria, ¿sí? Vos sabés que tengo un regalito para esta noche, ¡Apa! unas letras de Ladia Blasquez, que no puede estar Bueno, acá, y dice así, Buenos a Aires ver, tiene un río que lo acuna, que lo besa. Si no fuera así, así, ay, qué gran tristeza. Tiene noche y en su magia una gris melancolía. Si no fuera así, así, yo no la querría. Tiene canto, tiene vino al amanecer, y un amigo en el camino siempre ha de tener. Siempre hay de tener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco, de Piazzolla. Si no fuera así, así, qué ciudad tan sola. Buenos Aires tiene el vuelo de palomas, qué alegría. Si no fuera así, así, yo me moriría. Bueno, sí, así que bueno, le damos así como unas letritas a Buenos Aires, ¿eh? podemos estar toda la noche recordando a Ladia Blasquez, ¿sí? La verdad que Bueno, sí. presentamos a nuestro invitado, ¿sí? Así rompemos la expectativa.
Nuestro invitado de esta noche, que nos va a llevar a recorrer el primero de los barrios, ¿sí?, porteños, es Bernardo Gimelli. Él es asesor de turismo y es apasionado de la historia, viajero, es amante de la naturaleza, es ecologista, es investigador. Y para los que quieran conocer más acerca de su trabajo, bueno, pueden ver sus redes sociales en Facebook, ¿sí?, en Espías de la Historia. También pueden conocerlo en Facebook en Ruta Nacional 40. También pueden ver los blogspot que tiene en Especialistas de la Historia y Viajeros por América Latina. Y si no, una página que es súper interesante, hiper recomendable, es rutanacional40.com. ¿Sí? Hechas las presentaciones, ¿sí? Vamos a empezar a recorrer el primero de los barrios. Y antes de empezar con la historia, me gustaría preguntarte, Bernardo, ¿por qué vos nos proponés empezar por Retiro? Retiro es uno de los barrios más emblemáticos. Diría yo que es el primer barrio en la cual se arma un conglomerado de vecinos y casas. En realidad, cuando don Pedro de Mendoza llega para fundar Buenos Aires, lo funda sobre la orilla del riachuelo. Pero, claro, lamentablemente esa expedición fracasa, hay una cantidad que algún día podremos hablar de eso, y de hechos significativos, y se desarma toda esa idea de poblar Buenos Aires. Posteriormente, Juan de Garay, que vivía en Asunción del Paraguay, tenía la idea fija de refundar Buenos Aires. Y cuando logra el permiso del virrey de Lima, de Perú, viene con un grupo de gente y se instala. Y realmente lo primero que hace es plantar una cruz. Al plantar una cruz, es de lo que realmente sí hay historia, porque de don Pedro de Mendoza son todas, podríamos decir, casi leyendas, pero de Garay está bien cimentado y documentado el hecho de que él, la segunda fundación de Buenos Aires, prácticamente la hace en la zona de Retiro. Y bueno, se instala, así que digo que para la historia, Buenos Aires no tenía la configuración que vemos hoy de los barrios, que realmente nunca fueron 100 barrios porteños, como decía Alberto Castillo, un cantante de los años 50, decía 100 barrios porteños, 100 barrios de amor, pero no, son 48. Y eso después de muchas modificaciones y divisiones que ha habido. Pero planta una cruz, y esa cruz la planta en un lugar donde, porque hay otras leyendas del nombre de Retiro, donde se instala una pequeña capilla. Ese lugar donde se instala esa capilla, prácticamente lo que logra es, acá vemos la placa de la fundación de Juan de Garay, se ve una cruz al costado, digamos, la cruz era un poco más grande y era de madera, y se desarrolló porque él consideraba que tenía que estar cerca del río, y como era un río de bajo, fuera de profundidad, llegaban prácticamente caminando a las orillas, y ahí se instalaron. Y en esa pequeña capilla pudieron realmente desarrollar actividades. Con el correr de los años, esa pequeña capilla, digamos, logró aunar con una plaza principal, con una especie de ayuntamiento que en realidad ni siquiera era un cabildo, logra comenzar a conformar un cierto atisbo de lo que podría ser un poblado, ni siquiera un pueblo, un poblado. Y ahí nomás se empezaron a gestar determinadas situaciones que hicieron que esa zona, que es la zona de Retiro, con unas barrancas muy acentuadas hacia el río,
que es lo que hoy se denomina Plaza San Martín, pudiera tener una principal importancia. Obviamente el Río de la Plata llegaba hasta las orillas de lo que hoy es la Plaza San Martín prácticamente. El resto, hasta lo que es el actual Río de la Plata, fue terreno ganado al río a través de sucesivas modificaciones. Pero a partir de ahí se desarrolla toda digamos, la vida de lo que iba a ser Buenos Aires. Se lo llamó El Retiro porque un hacendado compra aproximadamente 500 varas. Antes se medía en varas y codos. Compra 500 varas y ahí instala su casa. Una casa muy opulenta para lo que era la época, por supuesto muy rudimentaria, pero una casa opulenta, y la llamó El Retiro. De ahí proviene el nombre actualmente de Barrio del Retiro o Retiro, como le decimos nosotros. Bernardo, perdona que te interrumpa. La historia. Esta casa que pertenecía a Agustín Robles, que era un gobernador, era una casa como de retiro, como de vacaciones o de fin de semana, pero vos la describís como una casa un tanto precaria, pero en comparación con lo que había alrededor, era una casa con mucha más solvencia. ¿Qué de cierto que había armado como una especie de fortaleza alrededor de esta casa? Sí, o sea, hay que recordar que en aquellas épocas, a medida que pasó el tiempo, eran asolados por indios. Ya Pedro de Mendoza había tenido una situación terrible, donde al principio, cuando hace la primera fundación, se acercan aborígenes y empiezan a darle alimentos, hasta que un maltrato, un posible maltrato por parte de los españoles, provocó que esos aborígenes diaguitas atacaran lo que era el fuerte Santi Espíritu y digamos, guerrearon, llegaron a matar y los sitiaron. A partir de ahí hubo escenas de canibalismo, demás, hasta que prácticamente fue destruida como sitio poblacional. Garay ya vino muy equipado, con gente muy avesada. Hay que recordar que salía de Asunción, lo que es hoy Asunción del Paraguay, que fue el primer poblado que se hizo en estas regiones. Y venía con hombres de guerra, y le costó bastante instalarse. Pero eso posibilitó que se pudiera desarrollar una incipiente ciudad. Él determinó que fuera con el sistema de damero, que es tipo cuadriculado, que es el sistema que hoy persiste y sobrevive de Buenos Aires, y que fue adaptándose en la medida del tiempo a las épocas, ¿no? Y sí, la casa era una casa importante, tenía muchas habitaciones, tenía planta baja y planta alta, llegó a tener. Y tenía, no me acuerdo si era, creo que eran 32 habitaciones, en este momento no lo tengo muy presente, pero sí me acuerdo que tenía 7 escaleras con las cuales acceder a la planta alta. Sí, le podemos... en algunas lecturas aparecen detalles como que tenía como un perímetro, una fortaleza y tenía incluso cañones, ¿no? sí. ¿Es tan real o forma parte de esas leyendas? Sí. También le puso El Retiro porque ahí había una pequeña ermita que se llamaba la Ermita de San Sebastián. Y dentro de todo, con esa casa se hacían pequeños retiros espirituales. Hay que recordar que los pobladores, los que llegaban, eran obviamente católicos y tenían asistencia espiritual de sacerdotes. Este hombre Robles realmente, ya sé, la casa tenía, ahora me recuerdo, disculpen, tenía 39 habitaciones y 3 salas. Ahora, a posterioridad, en 1718, la residencia fue vendida a una compañía inglesa. Esa compañía inglesa, le podemos pedir al operador la pantalla 3, esa, digamos, fue una empresa que se dedicó a vender esclavos. Se llamaba la Compañía del Mar del Sur o Burbuja del Mar del Sur.
esta placa que están viendo es el momento, digamos, es un cuadro que representa el momento en el cual se remataban los esclavos. Obviamente, por supuesto, no había fotografías, sino que se hacían pinturas. Y bueno, Buenos Aires fue un puerto de arribo de numerosos contingentes de esclavos que iban a ser explotados en las minas de plata de Potosí, lo que en ese momento era el Alto Perú, que posteriormente se llamó Bolivia. En 1739, la quinta fue expropiada y se la transformó en un regimiento de dragones. De forma que 10 años después, típico cuartel de la época, esas construcciones estaban realmente muy deterioradas. Entonces, un superintendente que se llamaba Francisco de Paula permitió que se estableciera nuevamente una compañía esclavista, porque le daba mucho más dinero que sostener un cuartel de dragones del rey. Después, posteriormente, en 1800, luego de la demolición de la primera plaza de toros, que estaba ubicada en el cruce de 9 de Julio y Avenida Belgrano, de lo que es hoy prácticamente el pleno centro, se proyectó una nueva plaza de toros. Esa plaza de toros ocupó justamente, en la placa lo pueden ver, lo que era esa ruina que había quedado de la Quinta del Retiro. Pero era muy grande, realmente era muy importante. Tenía una capacidad para 10.000 personas, 10.000 espectadores. Para esa época, 1800, 10.000 espectadores era muchísima, muchísima gente. Tenía una influencia de arquitectura morisca, así se la conoció, muy afecta digamos, al gusto de los españoles de esa época, y estaba justamente lo que sería casi al costado de la Plaza San Martín. Tan importante llegó a ser esta plaza de toros que en realidad la primer calle empedrada que hubo fue la calle Florida. ¿Por qué? Porque era para llegar prácticamente, digamos, con cuidado a la plaza de toros, porque todas las calles eran de tierra. Bernardo, Y hoy en día, en lo que es la esquina de Diagonal Norte y Florida, al lado de la entrada del subterráneo de la línea D de Dedo, hay un pequeño cuadrado con el empedrado original de la calle Florida, pequeño, como para demostrar cómo se hizo ese empedrado. Por supuesto que hoy en día hubiera sido imposible caminar, pero en ese momento era todo un adelanto. Tal cual. Pensando que Buenos Aires era toda de tierra, de barro. Sí, sí, absolutamente. Y ubicándose en el momento, bueno, los atuendos, las vestimentas que necesitaban, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Cuando uno por ahí lee los libros de historia que sitúan a nuestros héroes, Belgrano, San Martín, no sé si forma parte a veces del relato, pero se habla siempre de que había una avenida de las Alamedas por la cual solían ir a caminar. ¿Está cercano a estos lugares que estamos conversando? La avenida de las Alamedas fue posterior, en realidad es lo que hoy es Paseo Colón y parte de Leandro N. Alem. Ajá, el Bajo. Avenida Libertador, Leandro N. Alem, ese pedacito que empieza en Retiro y llega prácticamente a La Boca, pero en ese momento no llegaba hasta La Boca, llegaba hasta parte, lo que sería Constitución. Era la avenida de las Alamedas y justamente era la zona del Bajo, que se la conoce hoy como la zona del Bajo, que es parte de Alem y parte de Paseo Colón. Estaba, digamos, orillada por Álamos y realmente era importante como paseo. Pero antes de eso, en 1806, durante la primera invasión inglesa, esa plaza de toros fue muy importante porque ahí se hicieron fuertes los ingleses y básicamente se rindieron los porteños. Llamémosle porteños porque estaban cerca de lo que era, no el puerto, porque en ese momento el puerto no existía, de lo que hoy se llama porteños porque están cerca del puerto de Buenos Aires. Y inclusive la segunda invasión inglesa también la rendición se hace en la Plaza de Toros. Posteriormente
se trasladan a lo que sería hoy la zona de Plaza de Mayo, y ahí donde hay un cuadro famoso que se entregan las espadas y demás. Ese lugar, que es del Retiro, se le llamó Campo de la Gloria, justamente por haber vencido a los ingleses. El operador, si nos pone la imagen número 5, sería muy bueno. Los dragones y húsares que estaban en los cuarteles dejaron paso, cuando llega el coronel San Martín de España, dejaron paso a San Martín para que pudiera ahí desarrollar todas sus actividades y crear el regimiento de granaderos a caballo. Ese cuartel es la próxima placa, operador. Ese cuartel, este cuartel que estamos viendo, subsistió durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y realmente se aprovechó que la Plaza de Toros fuera demolida para crearlo. Y después, bueno, como hacemos mucho en Buenos Aires, le damos siempre paso a un modernismo, y algunos lugares significativos que hacen a nuestra historia los hemos perdido. El cuartel era un cuartel donde había todo tipo de actividades, se desarrollaban. Era cuartel de artillería, con talleres de maestranza, se fabricaban armas, había depósitos de pólvora, almacenes de materiales, y realmente era un lugar muy importante. Y ahí es donde se instala San Martín, porque él quería desarrollar todo un regimiento y hacer su idea de llegar hasta Mendoza y después pasar a Chile y demás. Entonces, en ese momento se lo denominó, en vez de Campo de la Gloria, Campo de Marte, porque al dios Marte se lo relacionaba con la guerra. Inclusive perduró hasta mucho después del año 1852, cuando justo José de Urquiza ingresa a Buenos Aires, combatiendo a Rosas, y se instala en esos cuarteles con todos sus efectivos. Pero hay un hecho muy significativo. Piensen que en 1852 se desarrolla la batalla de Caseros, Urquiza se instala en Buenos Aires, y en 1856 se desarrolló una actividad que realmente era un adelanto para la época. La próxima placa, por favor, operador. Esto que ven ahí es la primitiva compañía de gas de Buenos Aires, que proveía, digamos, de gas, primero para el alumbrado público y posteriormente para alguna que otra residencia. Lo más significativo es que el gas se trasladaba o se transportaba en ese momento por unos tubos hechos de cerámica. O sea, no se utilizaba metal, hierro, sino que eran de cerámica. Y, digamos, a raíz de ese gas hubo un problema porque el arsenal del Parque de Artillería estalló en 1864 y que realmente fue un desastre significativo con muertos y heridos. En 1891 aproximadamente fue demolido. ¿Por qué? Si nos muestra la próxima placa el operador, fue demolido porque se hizo una exposición internacional y universal en París, en 1889. Y después de la exposición, de la cual Argentina fue una gran participante, lo que están viendo es el pabellón argentino en esa Feria Universal de París. Fue desmontado totalmente y fue traído a Buenos Aires. Y en el lugar de los cuarteles se instaló este edificio, que es de una belleza indescriptible. Si ustedes lo analizan, realmente tiene todo lo que podía ser el máximo esplendor edilicio de la época. Y tiene, sí, tiene una reminiscencia. Es fabuloso, el edificio es fabuloso. Sí, tiene una reminiscencia a la sociedad rural, ¿no? Perdón, Bernardo, que le encuentro alguna reminiscencia con esas esculturas que tienen en las dos torres de los extremos a lo que es el edificio de la sociedad rural que está en Palermo, ¿no? Y al Congreso Nacional. También, sí, sí.
El Sí. Congreso tiene este tipo de... Claro, eran de la época realmente. Sí. Acuérdense Mm, que esto viene desde Francia mm, y eso tuvo una gran influencia. exactamente. Ahora, ahí se instaló lo que era el Museo de Bellas Artes, Mm, en ese lugar. Y realmente hubiera sido sensacional que se hubiera mantenido hasta hoy, porque era mm, un edificio para no perder. Pero como el modernismo siempre nos jugó en contra, lo mm. demolieron para extender la plaza hasta la avenida Lem, aunque les parezca mentira. Y fue terrible porque hubo oposición, pero las decisiones de los intendentes del momento no podían ser ni siquiera apeladas, ¿no? La autoridad era la autoridad y no se discutía nada. Eh, Además, ¿qué había pasado? Para esa época, un poco más, se había definido la construcción de un ferrocarril que uniera Buenos Aires con San Fernando. Y el edificio molestaba. Y finalmente el ferrocarril se hizo. La próxima placa, operador, ustedes van a ver en la próxima placa justamente lo que era la estación del tren. El primer tren, el atisbo del primer tren era la famosa porteña que salía al costado del Teatro Colón y llegaba prácticamente a Flores. Pero este fue el primer ferrocarril para el norte. Llegaba a San Fernando y fue inaugurado por el presidente Mitre en 1862. Era una estación muy sencilla, muy rústica. Piensen que donde está parte de esa estación estaba ese edificio fabuloso. Y quedó esto. Pero bueno, después lo extendieron este ferrocarril hasta la Casa Rosada y después lo siguieron hasta la localidad de Ensenada, al lado de La Plata. Pero por el modernismo no se les ocurrió una mejor cosa que derruir ese edificio fabuloso que había sido el Museo de Bellas Artes. Bueno, Disculpame que te sí, por interrumpo. favor. De lo que era el campo de Marte, donde estaba el lugar de entrenamiento que había utilizado San Martín, ¿no quedó absolutamente nada? ¿Se demolió Nada. totalmente? No, Nada. nada, nada, nada. Preguntaba Fue cuando porque, lo sí, derriban, todos los sí, cuarteles, esos, fueron derribados para colocar el edificio de la Exposición Universal de París. ajá. No quedó nada. O sea, típico Mira, más argentino, adelante vamos a rompemos hablar de algo otros para poner barrios otra cosa. posiblemente, ¿no? Pero, a ver, cuando ensancharon la avenida Sí, Belgrano, mm, demolieron la casa natal de Belgrano. sí, La demolieron. mm, O sea, no tuvieron la menor idea de que era necesario demolerla. No se tenía la idea de poder preservar lugares como monumentos históricos. Yo tal cual. recuerdo de chico haber visto casas históricas, la del Mm, presidente Juárez Selman, la de Dardo mm, Rocha, en pleno centro de Buenos Aires, las conocí, mm, y no quedó nada de eso, nada, no quedó nada. absolutamente nada. Mm. Y bueno, pero es nuestra historia, ¿no? Y a eso nos Sí, tenemos, es muy típico de nuestro país, ¿no? es Siempre muy típico. derrumbamos con el supuesto, la supuesta justificación de que vamos a hacer algo mejor. Y el que viene atrás hace Sí, exactamente lo mismo y así sucesivamente. sí, sí, En sí, todos los órdenes, no sí. hay respeto por la historia. No, no, no. Y se dice que los pueblos que no reconocen y mantienen su historia están sometidos A a repetir volver a cometer el mismo los error, mismos errores que cometieron en la historia anterior, tal cual. por Mm, no respeto. Bueno, mm, después en 1860, en ese lugar de retiro que llamamos ya que era el campo de Marte, se recibió en 1862 la idea de hacer una estatua ecuestre para San Martín. Y ahí se la instaló, donde está hoy colocada un poquito más al costado, pero bueno, más o menos por ese lugar, se instaló la estatua ecuestre de San Martín. Unos años más tarde, en 1866, un señor alemán, Emilio Wiechert, la placa número 8, por favor, operador, iniciaba la construcción de la fábrica de cerveza. Estaba ubicada en la calle Esmeralda y con unas altas chimeneas que se veían desde la costa y desde el río, más adentro, el río de la Plata, ¿no? Ahí fue la primera
fábrica de cerveza que tuvo Argentina en 1866. Después, durante las siguientes décadas, Buenos Aires siguió creciendo. Siempre, o sea, creciendo hacia todos lados, por así decir. Pero el Retiro siempre fue el barrio más importante. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó 1871 y aparece la fiebre amarilla, lo cual impulsó a las familias tradicionales que vivían todas en la zona del Retiro a abandonar sus casas en el centro de la ciudad e irse a las afueras. Y se instalaron algunos en casas quinta, algunos de esas casas quinta hicieron sus viviendas permanentes, otros no, otros las utilizaban como casas quintas de veraneo, no existía lo que se llamaba el fin de semana, ¿no? Hasta la próxima placa, por favor, en 1874 se decide remodelar la Plaza San Martín. Más o menos, esta es una foto actual, pero es más o menos como va a quedar casi definitivamente. Esto es una bonita foto que la seleccioné porque justo era con una tormenta al fondo y con un rayo. Me pareció muy tradicional y decorativo. Es el rayo misterioso. En 1874 se remodela, sí, el tango, ¿no? Fue remodelada sí, la plaza por un francés, Eugène Courtois se llamaba. Y en 1878 finalmente se le pone a la actual Plaza San Martín el nombre de Plaza San Martín. Después fue ampliada un par de veces y llegaba a la Plaza San Martín hasta lo que hoy es la próxima placa operador, lo que es la Plaza Fuerza Aérea Argentina, que en su momento se la llamó la Plaza Británica. La torre monumental que se ve, que se puede visitar, se llega prácticamente hasta donde está la cúpula, hay una pequeña barandilla, de ahí se observaba todo Buenos Aires. Y todavía hay bastante buena vista, pero claro que fue con los años menguando por el hecho de los edificios tan altos que tiene Buenos Aires en toda la zona de Retiro, ¿no? Pero se puede visitar, se puede visitar. Esa torre la regala, por así decir, Inglaterra, se la da a Argentina, cuando fueron en 1916, cuando se festejó el centenario de la independencia argentina. Pero Retiro también es famoso por ser la cabecera del único puerto que tiene Buenos Aires. En la próxima placa lo vamos a ver. El puerto que comienza más o menos a la altura de Plaza San Martín, el famoso Puerto Nuevo, se extendía prácticamente casi hasta la boca, ¿no? En la próxima placa, operador, si la podemos cambiar, acá está. Este es alguno de los, digamos, del puerto moderno, ¿no? Estaba después lo que se llama el Puerto Madero, porque Francisco Madero fue el que lo diseñó y lo hizo, pero el principal puerto era esta zona de Retiro. Puerto Madero es a posteriori, se agranda, se hacen los famosos docks, y bueno, y que hoy en día están transformados en restaurantes, paseos. Ahí está anclada la fragata Sarmiento, está anclada la corbeta Uruguay. En esta parte, perdón, en esta parte del puerto es donde está la empresa que va a Uruguay. Sí, está Buquebus, exactamente. Ah, bueno, que nos manden unos al lado de lo que ahora es el apostadero naval. Sí, exactamente. Y está nomás pegado a lo que es la estación de ferrocarril, que en su tipo es la más grande del mundo. La estación del ferrocarril Mitre, ese edificio fabuloso, por favor, operador, la próxima placa, es uno de los edificios más significativos e insólitos, y ya van a saber por qué es insólito, que existen en Buenos Aires. Primero, tiene una magnificencia absoluta. Fue puesto en valor a partir del 2012, se decidió la puesta en valor y se empezó, digamos, los trabajos tímidamente en el 2014 y se terminaron entre el 2017 y finalmente el 2019. Y realmente se hizo una remodelación, pero no fue remodelación, sino reestructuración, puesta en valor, y se mantiene prácticamente todo original. Realmente, desde ahí salió el primer gran ferrocarril,
digamos, iba hacia el norte del país, atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Terminaba en Tucumán. El edificio es una belleza sin par en su tipo. El diseño correspondió a un patrón establecido en Europa a finales del siglo XIX y se dividió en dos grandes sectores. La próxima placa podemos observar lo que es el vestíbulo, pero ya el vestíbulo remodelado, o sea, puesto en valor, que realmente es majestuoso, es enorme. Si mal no recuerdo, tiene 8 andenes. 8 andenes. Si me puedes poner la otra placa, operador, le agradezco. Acá está el vestíbulo. Es monumental, monumental. Se lo dotó de una buena iluminación. Obviamente están los molinillos, los molinetes para pasar los pasajeros todos los días. Es lo único moderno que tiene. El edificio que ven en el centro son las boleterías. Todo está revestido en mármol y con un gusto exquisito, exquisito. El sector de las boleterías se hizo con un criterio que, digamos, obedecía a lo que era la arquitectura eduardiana. Los interiores tienen aproximadamente 20.000 metros cuadrados de cielo rasos y fue revestidos con mayólicas provistas por una empresa británica. Acuérdense que los ferrocarriles eran ingleses, pero sin embargo la iluminación están hechos, digamos, de metal con cristales que simbolizan antorchas de estilo florentino. La próxima placa, operador. Acá van a observar, estas son las boleterías, ¿no? Estas son las boleterías que hablaba antes. En la próxima placa que podemos pasar, van a observar los andenes. Los andenes, si alguna vez alguno estuvo en Retiro, pero nadie se detiene a mirar lo que es. Mirás, perdón que te interrumpa, pero uno mira hacia arriba y es como estar en cualquier, en otro país. Es maravilloso. Y el trabajo que tienen esas columnas circulares, han cambiado toda la parte de los vidrios. Es bellísimo, bellísimo. Como sí, se mantiene muy bien porque antes se llovía en los andenes más de lo que llovía afuera cuando había tormenta, pero a ver, esas columnas en realidad que van inclinándose, curvándose hacia el centro, se unen con otras que están en el andén de enfrente, se unen arriba del techo. O sea, son de una sola pieza. Y en la base, no se puede observar en detalle así en la fotografía, pero en la base tiene como un buje que fueron levantadas. Imagínense en esos años levantar estas columnas por lo pesados que son, y para ir formando el techo. Y después se hizo todo el entramado. Este techo, en realidad, y toda la construcción, tiene características de lo que se llama la segunda revolución industrial en Inglaterra, porque primaron criterios funcionalistas. La segunda revolución industrial cambia un poco la estética original de la primera revolución industrial y se hace más funcional, más sencillo. Se levantaron 8 plataformas y estas plataformas, que muy poca gente sabe, están conectadas por túneles en el subsuelo. O sea, alguien puede bajar en el andén 8, hay unos montacargas, bajan las valijas y todo, y puede llegar al andén 1 por abajo. Realmente es impresionante. Las naves tienen, o sea, lo que son los andenes, tienen 230 metros de largo, 2,5 cuadras, y 50 metros de luz libre cada una. Es impresionante. Realmente es impresionante ver esto. Todas estas piezas fueron fabricadas en Liverpool, Inglaterra, y tienen un peso cercano a las 8.000 toneladas, 8 millones de kilos. Es la más grande estación del mundo en su tipo. Realmente cuando se inauguró, se afirmaba que los paragolpes hidráulicos que están en la punta de los andenes eran los más poderosos del mundo y eran capaces de soportar el embate de un tren
de 750 toneladas a una velocidad de 16 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad a la cual ingresa un tren a la estación. En Pensaba, 1997 la declararon sí. Monumento Histórico Nacional. Qué maravilla, qué No, es maravilla. una Pensaba, maravilla. sí, pensaba este refinamiento, la elegancia, la opulencia. Hablaba de todo un momento de una prosperidad del país impensable, ¿no? Ahora, pensar que, bueno, lo que debe haber costado poner en valor la estación. No, Uno sí, mira salió estos mucho dinero edificios que vos realmente. decías en su momento, se han ido demoliendo y uno son de un valor incalculable. O sea, que si hoy quisiéramos hacer un edificio de esta envergadura, de esta calidad, No hay sería dinero. imposible, No, no no hay hay... dinero posible, no hay dinero posible. Esto era, acuérdense que era la famosa generación del 80, donde todo se podía. Argentina era el séptimo país del mundo. Generación de 1880 en adelante, desarrollaron todas las grandes obras artísticas y desarrollaron la ciudad. Pero la ciudad, que es la base de lo que vemos hoy, realmente. A ver, fue una de las estaciones más grandes del mundo al momento de su inauguración y sigue siéndolo hasta el día de hoy. ¿Mm? Era realmente un símbolo perdón, progreso, era un símbolo realmente de poderío. Nosotros mirábamos hacia Europa, por eso los edificios o tienen un origen inglés o tienen un origen francés en Buenos Aires. Era la Tal cual, Argentina potencia, potencia. era la Argentina potencia de ese momento. Ujú, La construcción comenzó en realidad en 1909, mm, ¿eh? Y fue terminada en 1914. mm, Hay un detalle muy original. La próxima placa. El presidente Victorino de la Plaza se le dio una llave simbólica de apertura de la estación, de una exquisita factura artística, era de oro, y lo más gracioso es que en el extremo de la llave, si el operador la puede colocar, lo vamos a ver, en el, no, la placa anterior, esta. Bueno, a ver, si ustedes observan en el extremo de la llave hay una cruz gamada, lo que sería una esvástica. A ver, ¿por qué tenemos una cruz esvástica? Fíjense primero, ¿no? Digamos, la hechura, el arte estético de una llave, ¿no? Simbólica, y está en oro y existe, se ha podido mantener. Esta cruz esvástica tenía un simbolismo, el simbolismo de una sociedad que se llamaba Thule, una antigua sociedad ocultista de Múnich, en Alemania, que era estudiosa de la antigüedad alemana. Estaban influenciada la generación del 80 por alguno de estas corrientes ocultistas que venían de Europa. Y los integrantes de esa generación del 80 pertenecían a una sociedad agroexportadora de la época a Inglaterra y al resto de Europa. Es más, hay otro detalle. La próxima placa, operador, por favor. En los frisos, en la placa anterior, los frisos de la acá, esto. En los frisos, si ustedes los observan, también hay cruces gamadas. Y esto la gente no lo ve porque nadie mira hacia arriba. Pero está el símbolo de la cruz esvástica. El símbolo. Realmente es uno de los edificios más increíbles que tiene Buenos Aires. Y hay muchos. Bernardo, una pregunta, Sí, más allá de estos detalles que aparecen en la arquitectura o en la llave, esta influencia alemana, ¿tuvo alguna proyección puntual en cuestiones así políticas y económicas en ese momento? bueno, a ver, cuando se llega a la creación del partido nazi en Alemania, acá había una gran, inmensa colonia alemana. Y en su momento adhirió a la estructura política del Partido Nacional Socialista. Tanto es así que ¿cómo le podría decir? La mayor concentración de gente fuera de Alemania
que se pudo reunir en un país fue acá en Argentina, 1939, en el Luna Park. Hay fotos en una próxima entrega, cuando nos toque más la parte del centro, lo vamos a ver, que fue algo muy significativo. Y sí, tuvo bastante influencia, tuvo muchísima influencia en lo que era, digamos, toda la impronta. Habría que saltar a otros temas, ¿no? Y saldríamos de retiro, pero acuérdense que nuestro ejército fue armado y organizado y llegó a ser el ejército más poderoso de América del Sur en base a lo que podría ser la estructura del ejército alemán. Sí. Fue así la cosa, realmente. Pero eso es otra Sí, historia, para no desviarnos. en viejas filmaciones por ahí que uno ve de desfiles, se ve como la impronta, ¿no? Del paso y algunas cuestiones que se asemejan El mucho a uniforme, ese, las sí, armas. sí, las armas, sí. Los instructores eran alemanes, traídos de Mm, Alemania. mm, Realmente tuvimos una muy gran influencia de Alemania en Argentina. También tuvimos influencia inglesa, ¿no? Hay sí, que sí, entenderlo. Pero ya cuando veamos el día de mañana, en algún momento, otros barrios, por sí, ejemplo, Belgrano, vamos sí, a ver lo que fue, digamos, la pujanza digamos, de la arquitectura pura. europea. Mm. Antes se organizaba lo que era la municipalidad, no el Calidad, gobierno de la ciudad, antes era sí. municipalidad, organizaba concursos de arquitectura Mm, y premiaba los edificios. Se le daban primeros, segundos y terceros premios. mm, Y en Belgrano, sobre todo en la parte de Belgrano R, que todavía se siguen conservando residencias, mm, en los frentes de las casas están las plaquetas que entregaba en hierro forjado la municipalidad, digamos, indicando primeros premios, ¿no? mm. Lamentablemente, no se puede ambular por Buenos Aires en estos momentos de pandemia, porque era mi intención traer fotografías y filmaciones de lugares significativos que hay en la zona de Retiro y en otros barrios, porque realmente lo que le llama a todos los viajeros la atención es la parte arquitectónica de Buenos Aires. Realmente ir por la Avenida de Mayo es un ejemplo de algo monumental. Las cúpulas Y, son sí, 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 espectaculares. sí. He fotografiado cúpulas. Mm, Una vez salí muchas veces a fotografiar cúpulas. Todavía tengo bastante material de eso. mm, Y puertas, mm, edificios Art Deco, Art Nouveau, mm, hay de todo tipo, realmente. Este edificio que vemos, sí, operador, este edificio que vemos es uno de también los significativos. Era la mm. época no de las vacas flacas, sino de las De vacas las vacas gordas. gordas. Mm, Era cuando los grandes hacendados viajaban a Europa. Este edificio, deje la placa ahí quietita, este mm. edificio es el famoso Palacio Paz. Mm, El Palacio Paz era un palacio de la familia Paz que tiene muchísimas habitaciones, y yo cuando alguna vez he traído a algún extranjero y lo he paseado por Buenos Aires, le decía que ese edificio pertenecía a una sola familia. Me decía, pero ¿cómo una sola familia? Sí, sí, es un palacio que era de una sola familia. Era la riqueza argentina en su más en su más alta demostración. Y es de lo que se llama el Beaux Arts, de principios del siglo XX, principios del 1900, y que llevaba las direcciones estéticas de la Escuela de Bellas Artes de París. mm. La entrada principal se encuentra en la Avenida Santa Fe al 750, frente a la Plaza San Martín, y hoy pertenece al Círculo Militar, Militar. al Mm, Ejército. Y ahí Eh, está el Museo de Armas de la armas. Nación, Mm. que es uno de los más completos que existe, por lo menos en América. ¿eh? cuánto Eh, pensaba así, escuchando todo este relato, ¿no es cierto?, de nuestro Buenos Aires y, bueno, en este caso, esta zona de Retiro. Les comento que ya estamos a 55 minutos de programa.
y pensaba cuánta riqueza tenemos, ¿no es cierto? Y salvo unos pocos que nos, digamos, hay mucha gente que realmente valora, ¿no es cierto?, toda esta historia de nuestra ciudad y, y realmente como los jóvenes, salvo algunos que se dediquen así al arte, a la fotografía, pueden rescatar esto y cómo nos falta esa patita en la educación para poder también incluir dentro de lo que es el arte, cuando enseñamos a los chicos tanto actividades plásticas y demás, este recorrido, ¿no es cierto?, por nuestra república, porque bueno, podríamos hablar, lógicamente, hoy estamos hablando de misteriosa Buenos Aires, pero podríamos haber hablado en todo el país, tenemos, digamos, salvando las diferencias, ¿no? En este caso estamos hablando de historia pura, pero que también la tiene en algunas provincias o muchas de nuestras provincias del norte y del sur de nuestro país. Sí, por Y supuesto. escuchándote, ¿no es cierto? Es como que a uno, la verdad que son como es algo que uno busque así, alguna fotografía para alguna cosa en particular, los chicos en el colegio, algo muy puntual, pero toda esta historia tan rica que tenemos y que poco se valora, ¿no es cierto? Que poco, vos Sí. decís bien, esto de muchos edificios donde están las placas que daba la municipalidad de bronce, ¿no es cierto? Y esto es poco conocido, por no Tal decir cual. casi no es conocido, Desconocido. Mm. y cómo se ha perdido esto estamos hablando del arte, ¿no es cierto?, en una fachada, en las fachadas de Buenos Aires, como dentro del concurso, dentro de esto también se estimulaba el arte para crear otra fachada o otra impronta en nuestra ciudad, nuestro barrio, ¿no? Y esto se ha perdido tanto. Sobre todo, bueno, un poquito así algo más cercano, el Villa Urquiza, que es un barrio que fue de unas casonas maravillosas, y con Mm. esta hace 20 años, donde se comenzó a tirar abajo casonas maravillosas, pocas quedaron que terminaron siendo pubs o lugares de restaurantes muy paquetes, pero bueno, esto es lo que nos sucede. Como decías vos al principio, Bernardo, la Casa de Belgrano, o sea, Tal de nuestros cual. y demás, donde se han tirado abajo, también de artistas muy renombrados internacionalmente, donde en otro país se hubiera resguardado como reliquia intocable, ¿no es cierto? Sí. Esto, esto es lo que Sí. me viene de escuchar todo el relato, ¿no? Cuando uno va descubriendo toda la historia, todo este bagaje, cuánto tenemos todavía como para cuidar, proteger y también conocer, Preservar. Mm. preservar, sí, sí. Sí. Sí, sí, yo quería agregar a lo que vos decías, Angie, esto, ¿no? Que más allá de por ahí, como esta falta de estímulo a encontrar el arte y la belleza en otras cuestiones, ¿sí? Como tiene que ver la arquitectura, que está muy ensamblada, obviamente, con el arte. Eh, También falta esta enseñanza o esta práctica de la preservación y el cuidado y de reconocer en estas obras realmente indicios de lo que fue la historia, ¿no? Esto que veíamos antes, ¿no? Era un momento de prosperidad, esto que decía Bernardo recién, ¿no? Bueno, esta era la época de las vacas gordas. Hago una pregunta, ¿este edificio siempre fue de paz o es el Palacio de Anchorena No, anteriormente? no, justamente, si quieren podemos, la próxima Ah, placa es el Palacio Anchorena. está, Este era el Paz, punto. Porque, a paz. ver, hay Sí, muchos edificios en la zona norte, lo que pasa es que sí. tomé nada más que los edificios significativos del barrio de Emblemáticos. Retiro. Sí, Este es sí, el sí, Palacio sí. Sí, sí. Anchorena. Ah, claro. Es lo que es, digamos, fue construido por un Esto es la arquitecto que se Cancillería llamaba hoy. Christophersen en Sí, 1905 mm, y pertenecía a los Anchorena. sí. Y ellos, a ver, lo inauguraron en 1909 y Mm, fue hecho, digamos, la familia Anchorena lo quiso hacer para conmemorar el centenario de la centenario. Declaración de la Independencia.
para eso hicieron este edificio. No, se piensa que alguien para conmemorar los 100 años de independencia argentina se mandó un palacio. Sí. Es casi demencial entenderlo hoy. Es ¿no? bien europeo. Claro, bien era el Palacio Sí. San Martín, que se llama. Si ustedes Claro. ven a la izquierda hay un edificio moderno. Ese Sí. edificio moderno es la actual Cancillería. Y este edificio quedó como para las recepciones diplomáticas. Diplomáticas, sí. Pero, a ver, hay otros palacetes que hay en la zona de Retiro, pero creo que estos dos son de los más significativos. A 1,5 cuadras existe una casa de departamentos que, si la ven, es un estilo francés típico, que funciona todavía como casa de departamentos y que se hizo para alquilar departamentos en aquella época. Pero ustedes los ven para afuera y es un palacio. Y está a 1 cuadra exacta de lo que era la Cancillería, ¿no? Del Palacio San Martín, de la familia Anchorena, digamos, el Palacio de los Anchorena. Pero como estos hay montones, donde está la Embajada Americana era otro palacio de otra familia. Los palacios que estaban sobre la avenida Alvear, que fueron tirados abajo. Yo tengo fotos que no puedo entender cómo digamos, las autoridades no impidieron que se tiraran abajo y no los nombraron monumentos históricos nacionales. La riqueza arquitectónica de Buenos Aires es fabulosa, pero se perdió una muy buena parte. Hubo palacios fabulosos en Palermo, frente a lo que hoy Plaza Italia. Y uno ve las fotos y no pueden entender cómo se tiraron abajo. Pero bueno, era el famoso modernismo, entendíamos que todo tenía que ser moderno. No, y también hay como siempre estos resabios y los resentimientos y las pujas y estas cuestiones de frentes y contrafrentes que tienen toda nuestra historia. Entonces, siempre depende quién está, bueno, si no le simpatiza lo que el otro ha dejado, bueno, hay que arrasarlo, ¿no? Yo pensaba en este momento lo que puede haber sido la Casa de Rosas en Palermo, que tampoco ha quedado absolutamente nada en pie de eso. Sí, no, tengo fotos de eso y era un caserón enorme. Era, enorme. Era tenía precioso. hasta lago, una casa, bueno, también que en su momento lo tiraron ha sido abajo de avanzada. solamente porque era de Rosas. Sí, tal cual. Por eso digo, sí. independientemente de que uno pueda tener sus aristas y pueda tener sus aprecios o sus diferencias con los distintos personajes que además uno realmente percibe estos gustos o estas significaciones por lo que uno va leyendo, no nada más que por otra cosa. Pero digo, hablábamos de los edificios y también es un país que de alguna manera descarta gente, descarta personalidades. Claro. Entonces, bueno, creo que nos falta mucho todavía y está bueno que hagamos estos recorridos porque simbólicamente es una forma de empezar a dejar en cada uno de los que puede ir escuchándolo estas ganas de poder empezar a conocerlo y al mismo tiempo valorarlo y empezar a generar como pequeñas acciones para poder preservarlo, por lo menos si no es materialmente, aunque sea en el recuerdo, en la memoria, darle una significación. Hay un contrasentido frente a lo que es este edificio, que era el Palacio San Martín, apenas a 3 cuadras está este otro edificio. Sí, operador, la placa que pasó recién. Sí. Este de acá. Este es el edificio Cábana. Fue la torre de lo que se llamaban rascacielos más alta de América del Sur en su momento. Y realmente funciona como tal. Sí, vive gente, o sea, no es de oficinas, vive gente, que alguno tenga su oficina, pero si ustedes supieran los precios fabulosos que se venden algunos de de los departamentos que hay ahí, departamentos que se han llegado a vender aproximadamente en $5 millones. Y le estoy dando valores reales, concretos. Realmente es algo muy, muy, muy especial, muy especial. Es una torre de departamentos que está pegada casi a lo que es frente a la Plaza San Martín, pegada al Plaza Hotel.
otro edificio emblemático a nivel hotelero, junto con el Hotel Alvear, son los más significativos de la Belle Époque, Argentina. Es uno Yo de los creo, edificios... ¿Perdón? que yo creo que digamos, es digamos, un recorrido que todavía, digamos, queda mucho digamos, por conversar, y creo yo que invita a tener otro programa como para, digamos, ir de alguna manera cerrando pequeños espacios, ¿no es cierto? Porque, bueno, por ejemplo, Bien. vos estás nombrando ahora estos digamos, edificios o estas mansiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Plaza y todo, y que creo yo que también tienen otras historias también, que son Sí, sí, románticas, sí, sí, donde sí. está, digamos, parte de la historia hemos llegado hasta una avenida y ahora nos falta ahí estar en el cruce de la avenida y ver todo lo que va o lo que sucedió, digamos, en toda con esa particularidad, ¿no es cierto? Sí. Este, porque la verdad que fue apasionante escuchar todo este recorrido. Eran imágenes que venían a la mente, eran imágenes, porque uno más allá de ver las imágenes, también uno se retrotrae a la época, ¿no es cierto? Como la Plaza de Toros, uno piensa, qué impresionante que nosotros hayamos vivido eso, tenido esto, y que nunca se lo nombran, o vos fíjate que en los manuales de colegio no están, No, o sea, claro, no, no, no. entonces digo, esto también digamos, de nuestro puerto con esclavos, que bueno, ahora yo esta semana ya estamos también presentando Alcira Cufré, está presentando su libro Esclavitud, que justamente habla de todo lo que es el tema de la esclavitud que pasó por aquí, ¿no es cierto? Que uno dice, Sí, sí, no, sí, sí. no. Bueno, fíjate vos cuántos temas va tocando esta historia que estuvimos escuchándote hoy, que son para volver a tomarlos, ¿no es cierto?, en otros, digamos, en otros programas, porque tienen, digamos, más allá de la riqueza propia, ¿no es cierto?, del Buenos Aires que nosotros nos gusta, añoramos cuando viajamos, cuántos de nosotros, vos, por ejemplo, estuviste muchos años viviendo en México, con lo cual uno tiene, viste, desde el dulce de leche hasta la manteca, viste, uno va extrañando, pero la añoranza, el aroma a Buenos Aires, que mucha gente dice, yo llego acá a Aeroparque, perdón, a Ezeiza, ya siento el olor al aire que es diferente. Entonces pienso que todavía en este recorrer yo anoté varias cosas que me gustaría ampliarlas en algún otro momento. Sí, Y yo que traté de hacer un resumen porque, a ver, sí, simplemente con cuatro palacios que de la zona de retiro, con cuatro, ¿eh? Y podemos hacer un programa de 2 horas. Porque si claro, empezamos a mostrar por dentro lo que hay, claro, claro. este, lo que decía recién Roberto con respecto a lo que son las cúpulas de Buenos Aires. Tal cual. Sí, Son maravillosas las cúpulas de Buenos Aires. sí, sí, Y algunas se sí. han desmantelado por los años y Pero en hay este muchas, momento se está rehabilitando lo que era la confitería del Molino Del Molino. frente al Congreso Nacional. Sí, Ver los vitrales, ver sí, los pisos de roble de Slavonia, roble. ver las luminarias hechas en bronce con cristales, o sea, los caireles, porque tiene, digamos, arañas majestuosas, y ver los caireles de esas arañas, realmente es fabuloso. Es fabuloso. Yo hace muchos años era un porteño más que caminaba corriendo, hasta que un día me acuerdo, iba por la calle Florida y se me ocurrió meterme en la Galería Güemes y mirar Ah, para arriba. preciosa, Y ahí espectacular. descubrí Buenos Aires en las alturas. Sí, tiene un Así, mirador que dicen que es maravilloso, que los días donde están diáfanos se ve perfectamente la costa del Uruguay. Y sí, también sí, tiene sí, muchas sí, historias, porque ahí también vivió sí, San Exupéry y es así, ¿no? Yo creo que salir a darse permiso, mirar con ojos de extranjero nuestra ciudad, ¿no? sí, creo que sí, Eh, creo que yo, sí. y como ya además hay unas estamos... historias fabulosas.
Buenos Sí, Aires tiene una tal historia cual, tal fabulosa cual. con respecto a sus edificios. El primer Sí, observatorio meteorológico es hoy la Casa del Teatro, que sí, tiene una gran cúpula y desde donde se observaba a lo lejos con catalejos para saber, bueno, cómo venían las nubes y demás, y se avisaba si iba a llover o no. Les quiero decir sí. algo, sí, saludamos a nuestros amigos, nuestros seguidores, Laura Viviana Lozada nos manda también su mensaje, Silvia Gelban, un besito Silvia, la gente dice, la gente tenía orgullo de su ciudad de pertenencia, Tal cual. Este, bueno, nos dedica mucha suerte, gracias Silvita. Bueno, Andrea Zambrini también nos saluda. Bueno, Cristina Martenucci también. Amiga querida Elisa Berrisky también ahí está. Acá estoy, acá estoy. Bueno, y los mensajes, a ver para arriba, estuve por aquí, por aquí. Así que bueno, ahí vamos a seguir leyendo todos los comentarios y les agradecemos justamente este acompañar. ¿Qué te parece, Bernardo, que tengamos otro encuentro que yo, la verdad ¿Sí? que vamos a hacer, es apasionante, Roberto, ¿no es así? Tal cual, tal cual. Yo me quedé pensando en algunas de estas cosas que veníamos conversando y pensaba estos de los contrastes que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra historia y veía que en este lugar, principalmente en este barrio, el contraste es significativo, ¿no? Estos vaivenes Sí. con los que uno viene hablando de historia acá se ve realmente bien instalado, ¿no? Tenemos de este lado, ¿no? Donde está la Plaza San Martín, estos edificios de elegancia, el refinamiento, la distinción, la majestuosidad, y cruzando la avenida, detrás de la estación de Retiro, está la Villa 31, ¿no? Como que son las antípodas realmente. Sí. Digo, bueno, ¿para cuánto hay, no? Como para ver y Vos sabés que pensar, también, ir conversando, ¿no? yo estuve en el barrio 31 el año pasado, que hicimos un congreso de poesía. Mm, Ha cambiado mucho, sí, ha habido mucha transformación la edilicia urbanización. y demás. Con lo cual inclusive, bueno, hay un poeta amigo, Nadie Guamán, que Mm, ha puesto una biblioteca, con lo cual también, o sea, digamos, ese barrio tan abandonado que era el barrio 31, hoy se ha convertido también bastante, se ha modernizado y mm, justamente urbanizado, con lo cual eso es muy importante, ¿no es cierto? Y vos fíjate la historia, desde que contaba Bernardo, yo sí, estaba sí, en esas tierras despojadas de todo, de con toda todo. una historia, ¿no? Y esto que Mm, vos decís, el barrio 31, cómo todo, ¿no? Cómo va transformándose y cómo mm, vamos también adaptándonos, porque en sí. otro momento hubiéramos tenido otros ojos para ver determinadas cosas, ¿no es así? Mm. ¿Cómo te sentiste, Bernardo? ¿Cómo? No, yo muy bien, sí. A mí me encanta la historia, porque aparte Mm, no es que la leo, la investigo, que es distinto. mm, Y trato de agregar algo más. Para sí, mí, por ejemplo, fue un orgullo descubrir la llave simbólica que abría las puertas de la estación Retiro con esa historia, ¿no? Entonces Claro, comencé a investigar por qué. Y pensé que era algo así como un símbolo masónico. sí. Yo lo Y había pensado en un momento, pero bueno, sí, pero no fue por un símbolo mm, masónico. no. Por eso cuando empecé a investigar cómo fue el origen, me llevó bastante Mm, tiempo, pero descubrir esta sociedad alemana, la Thule, mm, no sé si se pronuncia bien, se escribe Thule, mm, en donde realmente tenía mm, mucha influencia en lo que era, digamos, a ver, en eso se basa después la ideología nazi para mm, entender lo que era el origen de la raza aria, que sí. como tal no existe la raza aria, pero era la antigua raza alemana, por así decir. Y ellos investigaban, por eso era una sociedad ocultista, ellos Mm, investigaban y ahora, ¿cómo llegaron acá? No sé, pero llegaron y tuvieron su por- influencia. mm, Porque, a ver, el arquitecto era Bucciazo, un sí. arquitecto italiano.
salvo Sí. que él tuviera muchas influencias de los alemanes, porque Italia, obviamente, al estar al lado de Alemania, fuera influenciado, pero hacer los frisos con la cruz esvástica, pero antes de la creación del nazismo, eso es lo que me sorprendió, No, ¿no? lo que pasa es que acá hay otra cosa, hay que conocer los símbolos. El Mm, símbolo este que tiene la llave, hay símbolos que no tienen que ver digamos, con esto del nazismo, Vienen porque del sánscrito, ¿no? no, hay que ver las patas en el nazismo hacían un giro al revés, o sea, a la izquierda y otros es a la derecha. O sea, muchas veces, inclusive la teosofía, la sociedad teosófica tiene también algunos símbolos, pero son esotéricos, son de ocultismo. Esto viene es algo muy antiguo. Lo que sucede justamente, sabemos que en el caso de todo lo que fue este nazismo, justamente sacaron, y lo está en la historia, él utilizó las fuerzas ocultas, eh, digamos, en otra polaridad, eso sería, en otra polaridad, con lo cual, justamente, estamos hablando, tendríamos que ir a la cosmología, tendríamos que ir muy, muy, muy atrás, ¿no es cierto?, para encontrar esos símbolos, ¿no es cierto?, y poder saber que justamente, como en muchas culturas se ha utilizado esta herramienta de la energía y de una serie de cuestiones que no las vamos a traer ahora, pero que también fueron en masa y fueron realmente utilizadas para un bien personal como fue el tema del nazismo. Y por eso muchas veces cuando se ven esta esvástica que se le dice en otras no religiones, pero en otras culturas que tiene otros nombres, también uno se pone así, pero hay que ver las patas para dónde giran, ¿no? claro. Lo que pasa es que se hizo más famosa, de alguna manera, o más conocida a través del movimiento nazi. Y bueno, Claro, tienen el como tema, cierta Claro. similitud. Ahí eso te... hay como alguna cuestión muy subyacente que está como latente en estas cuestiones que planteaban del ocultismo, que evidentemente estaba dando vuelta. Lo interesante es ver cuánto de eso estuvo de alguna manera teniendo, impregnando muchas de las decisiones y los destinos también de nuestro país, ¿no? Eso también es un tema interesante Bueno, para otro programa. claro, ese es un tema, bueno, es un tema que lo hemos hablado en muchas oportunidades con el tema de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, sabemos del oro nazi y demás, pero bueno, ya eso tendríamos que hacer otro programa. Vamos a Bueno, tener que agarrar por la ruta 40, me parece, para vamos a dar tener que... Sí, sí, es muy divertido, ojo, y hay lindas cosas para contar. Sí, 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 a mí me encanta el turismo. Historia y turismo son mis dos fuertes, ¿no? Y Bueno, te bueno, vamos a acompañar, no hay problema. vamos a, vamos a ir por la ruta. Bueno, ¿qué le Sí, parece, amigo Roberto? sí, el Tramados, entramado, ¿qué le parece que vayamos cerrando esta maravillosa sí. noche? ¿Eh? Y nos vamos por la ruta 40. ¿Qué le parece? Vamos preparando los Vamos. bolsitos, preparando qué vamos a llevar para el camino. ¿Le parece bien? Sí, ¿por qué no? El termo, que nos Perdón, falte ya el que es mate. invierno, tenemos que ir de Mendoza para el norte, ¿no? Sí, sí, para el norte. Bueno, en el próximo encuentro por ahí podríamos darle un descansito a la capital y podríamos agarrar por alguna provincia, ¿sí? Sí, ¿Por cómo qué no. no? Sí, 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 sí. vamos matizando un poco los viajes. Vamos a Hasta, matizar, Vamos, vamos viajando. tal vamos a cual. ir de viaje. Bueno, la verdad que nos vamos despidiendo. Gracias, Bernardo Gracias a Gimeli. ustedes. Pueden Gracias. encontrarnos espías de la historia punto oficial Sí. en el Face, sino Juan Bernardo Gimeli, también tiene la página Ruta Nacional 40, también en el Face, que tienen mucho material para que puedan compartir. ¿Querés decir algo así de forma despedida? No, gracias por esto. Me da placer. Gracias por invitarme. Cuando deseen, me avisan y listo nada más, así de sencillo. Vamos Podemos a ir, charlar mucho. bueno, Y por me la ruta. encanta que hagan preguntas, me encanta, ¿eh? Bueno, Bueno, vamos a ir despidiéndonos sí. y saludando a Sí. nuestros En amigos. en lo personal, bueno, más allá de saludar nuevamente a todos los que nos acompañan cada viernes,
nosotros nos habíamos propuesto hacer un programa para ir descubriendo Buenos Aires y la verdad que tengo que decir con mucho orgullo que he descubierto a Bernardo. La verdad que el conocimiento que tenés es increíble, la forma que lo transmitís también. Y bueno, la verdad que ha sido un hermoso programa, creo que tenemos para varios más, ¿sí? Así que ya te vamos a ir convocando. En lo personal, más que agradecido que hayas estado esta noche acompañándonos. No, ¿sí? gracias a ustedes. Gracias a Y a ustedes todos los que realmente. nos acompañan cada viernes, bueno, les volvemos a convocar para el viernes que viene en un nuevo encuentro, que ya tenemos un tema que venimos preparando hace un tiempito con Angie. Un día vamos a hacer el backstage de nuestra producción. ¿sí? Sí, Eso va a ser sobre todo los audios. los audios, sí, los audios no autorizados de Roberto y Angie. Me imagino, me imagino. No, sí, no, eso no, sí, ponemos aquello. Bueno, y bueno, había que decirlo, había que decirlo. Bueno, Sí. había que decirlo. Y además, bueno, vamos a tener una sorpresa musical que la verdad que es un ser maravilloso, así que también la idea es acompañarnos con un poco de música. Creo que la música nos colma el alma, nos hace viajar también, así como nos hizo viajar Bernardo hoy. Hoy faltó un tanguito, algo faltó. Pero Sí. bueno, le invitamos a nuestros amigos que se animen a cantar y si no, quedamos nosotros en hacer alguna cosa. Bueno, no sé, vamos a ver. No quiero perder la audiencia, mira. Pero no quieren, No, no quieren. Bueno, les mando un beso grande. Gracias, Robert. Hermosa noche. Igualmente, Gracias. Angie, gracias y buenas noches. Y bueno, Buenas nos noches. podemos ir con algún temita, ¿no hay por ahí algún tema, algún tanguito Sí, que sí. tengamos? Pero ¿Sí? claro A ver, que sí. Sí, a sí, ver, ahí ¿qué está hay? nuestro operador. Bueno, les quiero decir gracias a nuestro operador, que la verdad, un genio. Le mandamos un besito a Janfrey. Gracias, Y Jan. hasta la próxima, Jan. Hasta la próxima. No, ¿estará despierto o se quedó dormido? A ver, ¿estará el tema que habíamos quedado para cerrar el programa? Se quedó dormido. No se quedó dormido. Ahí viene, ahí viene. Se quedó dormido. Sí, a ver, vamos a ver. Estoy poniendo el tema. ¡Vamos!